Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un vídeo más al canal, espero que estés muy bien. Yo soy Jess, del canal Mundo Tarot, encantada de conocerte, Virgo, y muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, interacciones que he estado recibiendo hasta ahora. Me alegra mucho saber que os gusta el contenido, aquí hay contenido muy variado en mi canal. Te invito a que le eches un vistazo a la descripción, a las listas de reproducción, a mis redes sociales también para no perderte nada. Así que Virgo, sé bienvenido y comenzamos con tu lectura general de tarot mensual para ti este mes de junio, ¿vale, Virgo? Vamos allá. Vamos a ver qué te viene en aspectos muy generales. Vamos a dejar que hable la tirada. Quiero ver un poquito también qué arrastras del pasado. Qué arrastras del pasado y cómo eso influye ahora en el presente. Importante verlo también. Vamos a ver. Comunidad, tribunal, prisión. Bueno. Buena dama. Bien, Virgo, vamos allá. Vamos a ver. Chicos, tenéis los enlaces en la caja de descripción, a mi Instagram y a estas cositas, ¿vale? Todo eso está por allí. Vamos a ver, Virgo. Tengo una lectura muy extraña hoy, contigo. Una lectura que está muy centrada en una persona. Fíjate, te digo una persona, ¿por qué? Porque la carta central, que es el militar, es la que me está hablando, me marca el tema genérico. El tema general de lo que va a ir la lectura. Y sinceramente veo que el mes de junio está muy centrado en alguien. En alguien con quien anteriormente en el pasado arrastras algo, ¿vale? Arrastras algo con una persona del pasado, hurto, tribunal, comunidad. Es como si en el pasado hubiese habido una especie de trifulca, hubiese habido una especie de situación conflictiva en la que estaba involucrada esta persona y otras personas más. Esta persona puede ser alguien de tu interés, puede ser un amigo, puede ser alguien conocido tuyo, con quien tenías una cierta intimidad o confianza, Virgo. Y hubiera una situación conflictiva donde, pues bueno, donde las cosas tomaron un rumbo muy diferente al esperado, ¿vale? Entonces del pasado arrastramos o arrastras, Virgo, una puerta abierta con este alguien, ¿vale? Algo que se quedó en el aire, algo que se quedó sin solucionar en el pasado y a nivel de presente, pues todavía le das muchas vueltas con esta persona, a esta situación. Todavía le das muchas vueltas a lo que pasó con ese alguien, el por qué sucedió esto, no lo entendí, hay cosas que están sin aclarar, no sé nada. Me gustaría averiguar. En este punto de presente así es como yo te veo, ¿vale? Te veo en este punto, en el punto de estar haciendo un balance de la situación en tu mente y parándote a pensar un poco, a analizar qué es lo que sucedió, intentando encontrar una respuesta, intentando encontrar un porqué, Virgo, básicamente. Básicamente la carta de prisión nos habla un poco de agobio, ¿vale? Es una situación que no terminas de soltar, es una situación que le das demasiadas vueltas y te tiene como en un bucle a nivel mental, ¿vale? Con esta persona. Yo deduzco que es una persona de tu interés, evidentemente, porque sale en la primera posición y además sale también con la carta del protagonista, que es alguien que es de tu interés. O sea que, aunque lo quisiera cuadrar de otra forma, no puedo, porque literalmente significa esto. Entonces, tengo que ponértelo así, ¿vale, Virgo? Entonces yo veo que es alguien de tu interés, lo que arrastras con el pasado, y que este mes de junio te veo como muy puesta a querer cerrar esta situación, Virgo. Las cartas del futuro durante el mes, a lo largo del mes, vemos muchos pensamientos, ¿vale? Vemos, ciertamente yo creo que sí que hay una oportunidad de poder hablar con este alguien, hay una oportunidad de poder solventar esta situación con esta persona, pero no sin mediación de alguien más, también te lo digo, es que me salen varios personajes, ¿eh? Señorita Rica es un personaje que también anda cerca de tu entorno, es una persona, puede ser mujer o puede ser hombre, no importa. Pero nos habla de la necesidad de mediar con alguien para poder solucionar esta situación, Virgo, para poder tú quedarte a gusto, quedarte tranquilo y saber qué es lo que ha pasado. Hay varias personas involucradas en esto que pueden intentar hacer mediación contigo para poder cerrar este bucle y terminar de comprender todo desde un punto de vista global, ¿vale? Las cartas que cruzan, que son las cruces que están aquí, me siguen hablando más de lo mismo. Me hablan de una situación de este mes de junio, ¿vale? De advertencia, ¿vale? Y digo de advertencia por la carta de hurto. La carta de hurto nos habla de alguien que viene con unas intenciones no muy positivas, ¿vale? Nos habla de alguien que puede ser que venga del pasado, sí, es posible que venga alguien del pasado, con no muy buenas intenciones, intentando camuflar un poco lo que verdaderamente viene a hacer. Y esto también puede perturbar un poco tu camino, puede perturbar un poco tu intento de solucionar otras cosas u otros asuntos a nivel personal. También te digo que a nivel de trabajo, que yo lo veo aquí, Virgo, la otra
hilera. También te veo entrando en contacto con otras personas del campo laboral, ¿vale? Creo que este mes de junio es un mes en el que empiezas a trabajar, Virgo. Te veo trabajando, de hecho. Y también te veo entrando en contacto con otras personas, por lo que te voy a ver también un poco distraído y un poco como difuso, ¿vale? Por lo que a lo mejor esta situación, la cual estás tan pendiente de poder solucionar o de querer solventar, a lo mejor esa sensación o ese... ¿cómo decírtelo? O esas ganas tan fuertes que tenías de recuperar la conversación con esta persona, a lo mejor se van disipando durante el mes debido a que hay nuevas personas que van a ir entrando, ¿vale? Es una tirada muy curiosa porque se lee de varias formas en varios tiempos. Entonces, que no te parezca extraño si estoy leyendo así o así, porque son cruces y son cosas, ¿vale? Entiendo que vosotros, pues los que estáis viendo esto, pues la mayoría no soléis entender los significados ni las posiciones, pero a mí me gusta explicarlo para que se entienda, ¿vale? En esta postura, en esta cruz durante el mes, ya te digo, Virgo, que te veo trabajando, te veo conociendo también a otras personas, trabajando con otras personas, la carta de comunidad, la carta del militar también, y te veo entrando en nuevos vínculos y nuevas conexiones, por lo cual te voy a ver como un poco distraído de esta situación que estás tan pendiente de querer solucionar o que estás tan pendiente de querer solventar. Seguimos en el punto de que esta situación sigue en tus pensamientos en el mes de junio, ¿sí? Pero es posible que vaya perdiendo fuerza debido a estos nuevos vínculos que puedes ir creando, ¿vale? Incluso habrá personas este mes de junio que intenten quitarte un poco de la cabeza también y suavizarte un poco con este tema y que te relajes y que lo dejes correr un poco. Y que si no se presenta la oportunidad de solucionarlo, pues tampoco pasa nada y ya está. Lo que pasó, pasó y realmente no hay nada más ya, ¿vale? No hay nada más ya con esta persona. Te veo entrando en nuevos vínculos, eso sí te lo puedo decir, y también te veo trabajando, ¿vale? De hecho, te digo que las cartas centrales también están hablando, tribunal, militar y señorita rica, también hablan de entrar en contacto con personas del campo del trabajo y de firmar papeles, de firmar cositas este mes de junio para empezar esa nueva época laboral, ¿vale, Virgo? Vamos a ver qué te dice el oráculo, ¿vale? Vamos a ver qué dice el oráculo para ti, Virgo, este mes de junio, con respecto a esta tirada. De hecho, fíjate, o sea, no te lo he dicho, pero mira, cuando te he dicho que hay una persona que podría venir con unas segundas intenciones, la última carta del mazo es persona falsa. O sea, esto es una advertencia. Te está diciendo que tengas un poquito de cuidado, ¿vale? Ten un poquito de cuidado con las personas que vienen porque algunas de ellas pueden no venir con las mejores intenciones, Virgo. Entonces, cuidadito con esto, ¿vale? Es una advertencia que te da la última carta del mazo, ¿vale? Bien. Ahora sí, vamos a continuar con el oráculo. Para ti, Virgo. Muchas veces se me olvida dar el detalle de la carta final y es importante, ¿eh? Bien, vamos a ver. Para Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver. Historia interminable. ¿Ves lo que te digo? Mira, esta carta, o sea, me encanta cómo encaja este oráculo con la tirada. Porque es justamente lo que te he dicho hace un momento. Es la historia interminable. O sea, le estás dando tantísimas vueltas al asunto que es el cuento de nunca acabar. Incluso seguramente o posiblemente a lo mejor, y esto lo estoy sintiendo yo intuitivamente, ¿vale, Virgo? Incluso a lo mejor has hablado ya con esta persona y no has terminado de sacar nada en claro todavía. Y le sigues dando vueltas y vueltas. O incluso posiblemente a lo mejor mantienes algo con esta persona y siempre es lo mismo, ¿vale? Estás como intentando... Esto ya es otra interpretación aparte, diferente, ¿vale? Porque a medida que voy sacando cartas de oráculo puedo ir ampliando la tirada anterior, por eso no la he retirado, Virgo. Pero en el caso de que tú estés manteniendo algo con esta persona, tú estás esperando que se dé un cambio. Almas gemelas. Estás esperando que se dé un cambio. Y ves que la situación con esa persona no cambia nunca, que no se soluciona nada, que nunca se aclara nada, que esa persona tampoco te habla claro. Y el oráculo te está diciendo que te centres un poco en el aquí y en el ahora, ¿vale? Que dejes un poco de lado este tema. Es la historia interminable, esto no se acaba nunca, nunca cambia la situación. No consigo descifrar qué ocurre, le doy vueltas, no le doy vueltas. Esta persona, en el caso de que mantengas un contacto con esta persona, observas que esta persona no cambia de perspectiva, no termina de aclararse, no sabe lo que quiere. Y te está pidiendo un poco la última carta, que lo dejes correr, que lo dejes pasar. O sea, déjalo pasar ya y suelta, porque estás constantemente analizando lo sucedido, estás constantemente analizando el pasado, intentando encontrar respuestas y te estás agobiando mucho realmente. O sea, tampoco te estás permitiendo otras oportunidades que entren en tu vida. O sea, estás tan sumamente centrado en ello que
que no fluyes, ¿vale? No fluyes. Y la hora de la siesta y los ciclos te piden que corras un poco con el universo, con la vida, con todo, ¿vale? Que lo que a lo mejor tú pensabas que para ti era esta persona, a lo mejor tenías en mente que esta persona era tu alma gemela, que era tu... Sinceramente ya os digo que yo el concepto de alma gemela no comparto el que se promueve últimamente, sinceramente, no lo comparto. Para mí una alma gemela no tiene por qué ser una pareja, puede ser un amigo, y como tal, alma gemela como tal, depende, ¿vale? Depende. Yo tengo un concepto un poco diferente y lo voy a proyectar de forma diferente, ¿vale? Pero tú pensabas a lo mejor que, centrándome en esto, que esta persona a lo mejor era tu doble, tu alma gemela, tu... Y realmente no es así, realmente es una idealización lo que a ti te está pasando, Virgo. Te está pasando que has idealizado a esta persona y estás pretendiendo que esta persona se convierta en otra diferente para adaptarse a lo que es tu prototipo de persona ideal, y eso no es así. Por eso te está pidiendo que lo dejes correr, por eso te está pidiendo que te tomes un descanso de esta situación, que si ves que no la puedes solucionar, si ves que no la puedes arreglar, si estás en contacto cero con esta persona y ves que esta persona no se presenta para arreglar las cosas, simplemente déjalo correr, te dice los ciclos. Si sigues en contacto con esta persona y no hay nada claro, no quiere nada, no sabe lo que quiere, no me dice, no me expresa nada, pues déjala correr también. Respira, o sea, respira un poco a la hora de la siesta, a la hora de la siesta hay ciclos. Cartas que nos hablan de tomarte un descanso mental, de dejarte fluir un poco más por la vida y dejar que la vida también te presente oportunidades que tú no estás permitiendo dejar entrar, Virgo. Es que la tirada se centra muchísimo en el aspecto emocional porque realmente necesitas este mensaje, sinceramente, Virgo. Es que yo sé que a lo mejor no es el mensaje que esperabas. Tal vez esperabas un mensaje un poco más esperanzador con esa persona de tu interés, pero es que no te puedo dar ese mensaje, realmente. Respira, o sea, acabo de decir respira y me sale la carta de respira. Increíble sincronía con este oráculo, Virgo. Ya te digo, no me voy a repetir más, porque no voy a estar repitiendo todo el vídeo lo mismo, pero tienes que soltar, Virgo? Hay que soltar y eso es importante. ¿Vale? Así que, Virgo, espero que te haya gustado la lectura. Déjame un comentario qué te ha resonado y qué no de esta lectura. Y como siempre, Virgo, pues muchísimas gracias. Por aquí te voy a dejar 2 elecciones de vídeo por si te apetece seguir viendo y conociendo un poquito más mi canal, para que veas un poco lo que hay. Y Virgo, pues muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo otro mes más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.